Gloria al Señor, que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde en esta mañana. Nuevamente aquí en el matutino, bendiciones para todos ustedes, mis hermanos y amigos, en el nombre del Señor. Hoy vamos a la palabra en el capítulo 13 de Primera de Samuel capítulo 13, guerra contra los filisteos. Ayer estuvimos viendo el discurso, ese gran discurso de Samuel delante del pueblo y cómo termina pues este último capítulo 12 diciendo: mas si perseveráis en hacer mal, vosotros y vuestro rey pereceréis. Capítulo 13 dice así: había ya reinado Saúl 1 año, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, escogió luego a 3,000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl 2,000 en Micmas y en el monte de Betel, y 1,000 estaban con Jonatán en Gabá de Benjamín, y envió al resto del pueblo cada uno a sus tiendas. Y Jonatán atacó a la guarnición de los filisteos que había en el collado, y lo oyeron los filisteos. E hizo Saúl tocar trompeta por todo el país, diciendo: oigan los hebreos. Y todo Israel oyó que se decía: Saúl ha atacado a la guarnición de los filisteos, y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos. Y se juntó el pueblo en pos de Saúl. Gloria a Dios. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel, 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo, y pueblo numeroso como la arena que estaba a la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Mixma, al oriente de Bet-Aben. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron al Jordán, a la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl permanecía en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl: traedme holocaustos y ofrenda de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba, y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Mixmas. Me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí en Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me forcé, pues, y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no has guardado el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no le has guardado lo que Jehová te ha mandado. Y levantándose Samuel subió de Gilgal a Gabaa de Benjamín, y Saúl contó la gente que se hallaba con él, como 600 hombres. Saúl pues y Jonatán su hijo, y el pueblo que con ellos se hallaba, se quedaron en Gabaa de Benjamín, pero los filisteos habían acampado en Micmas. Y saliendo merodeadores del campamento de los filisteos, en 3 escuadrones, un escuadrón marchaba por el camino de Ofra hacia la tierra de Sual, otro escuadrón marchaba hacia Bet-Herón, y el tercer escuadrón marchaba hacia la región que mira al valle de Seboín, hacia el desierto. Y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho:
para que los hebreos no hagan espada o lanza, por lo cual todos los de Israel tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno la reja de su arado, su asadón, su hacha o su hoz, y el precio era un pin por las rejas de arado y por los asadores, y la tercera parte de un siglo por afilar las hachas y por componer las aguijadas. Así aconteció en aquel día de la batalla, no se halló espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y con Jonatán, excepto Saúl y Jonatán su hijo, que las tenían. Y la guarnición de los filisteos avanzó hasta el paso de Micma. Que Dios nos bendiga a través de su palabra. Bueno, podemos ver aquí que la palabra que el profeta Samuel le había dado al pueblo de Israel se había cumplido. Samuel le dijo: el rey que ustedes escojan tomará hombres para sí. Y vemos aquí que el versículo 1 que dice que había ya gobernado Saúl un año, y en el segundo año, dice el versículo 2, escogió luego a 3,000 hombres de Israel, los cuales estaban con Saúl en Micmas y en el monte de Betel. Había escogido ya 3,000 hombres Saúl, lo que Samuel le había dicho al pueblo de Israel: el rey que ustedes escoja tomará para sí hombres, tomará para sí dinero, tomará para sí bueyes, tomará para sí muchas cosas que Samuel les había hablado al pueblo de Israel. Se estaban cumpliendo ya desde este segundo año en que Saúl empezó a reinar, y dice que él escogió estos 3,000 hombres, 2,000 estaban con él allí en Micma, allí en el monte de Betel, y 1,000 estaban con Jonatán en Gabá de Benjamín. 3,000 hombres tenía Saúl dispuestos a la batalla, dispuestos a pelear, dispuestos allí a la orden de él, de Saúl y de su hijo Jonatán. Comienza a aparecer en escena Jonatán, el hijo de Saúl, este hombre que fue un gran compañero más adelante para David. Comienza a aparecer un hombre que había sido preparado en la guerra, que había sido instruido en estrategias militares, y vemos que este hombre tenía allí a su cargo 1,000 hombres. Y dice que Jonatán atacó una guarnición de los filisteos que había en el collado, y lo oyeron los filisteos, e hizo tocar Saúl trompeta por todo Israel, diciendo: oigan, hebreos. Y todo Israel oyó lo que se decía: Saúl ha atacado la guarnición de los filisteos, y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos. Y se juntó al pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Vemos aquí que Jonatán, como le venía diciendo, había sido preparado en estrategia militar. Y quizás en ese momento Jonatán quería hacer algo, llamar la atención en algo, pues no atacó directamente a todos los filisteos, sino que atacó una pequeña guarnición que estaba allí cerca de Gabá de Benjamín. La atacó, y dice ahí que atacó esta guarnición de los filisteos, y esto lo oyeron los filisteos. Esto lo oyeron los filisteos, y esto se agravó porque dice ahí que los israelitas se hicieron abominables ante los ojos de los filisteos. Podemos ver el contexto histórico. Israel prácticamente estaba subyugado allí a los filisteos. Cada vez que los filisteos hacían guerra, eran diezmados muchos de los del pueblo de Israel. Y al final del capítulo vemos que ellos estaban en una condición bastante desfavorable o desventajada con respecto a los filisteos, pues no tenían armas, no tenían armamento, tenían que pelear
como bien pudieran, con las uñas, con piedras, con palos, no sabemos cómo hacían los israelitas para pelear contra los filisteos. Los filisteos tenían una tecnología para aquel entonces bastante avanzada. Estaba comenzando a fluir la pelea con las espadas, con hierro, y ellos tenían la tecnología en ese momento. Dice en los versículos finales que no habían herreros en Israel. A los filisteos no les interesaba enseñarles a los israelitas el trabajo del hierro, porque iban a hacer sus armas. Y ellos estaban allí, y dice ahí que Jonatán atacó a una guarnición, y esto se hizo abominable delante de los filisteos. Y debido a esto comenzaron a hacer guerra allí contra los israelitas. Y algo que me llama aquí la atención que dice referente a esto es que el que había atacado a esta guarnición no fue Saúl, fue Jonatán, pero Saúl tocó trompeta y dijo: oigan todos los hebreos, y se oyó que había atacado esta guarnición, pero no le refirió el crédito a su hijo Jonatán, sino que se lo atribuyó él mismo. Muchas veces, hermanos, sucede estas situaciones cuando las personas están llenas de vanagloria, de orgullo. Aunque los demás hagan las cosas, ellos dicen: yo la hice, yo la hice. Y ciertamente, aunque lo hizo bajo el mandato de él, pues él era el rey, pero él no la ejecutó. Quizás él estaba allí, aunque tenía más hombres de guerra que el mismo Jonatán. Él tenía 2,000 hombres a su cargo, pero no hacía nada. En cambio, su hijo Jonatán llamó la atención de los filisteos, llamó la atención del pueblo también de Israel para que se animasen a pelear, porque es algo tremendo cuando está un yugo sobre alguien. Es algo difícil. Llega el momento en que la gente se cansa, en que la gente se fastidia ya de esta condición. Quizás en nuestros tiempos ya nosotros no tenemos ese yugo de un enemigo que nos quiera atacar físicamente, pero cuántas veces se levanta una oposición espiritual en nuestras vidas, cuántas veces el enemigo manda una enfermedad que por mucho tiempo te puede tener a ti allí en aflicción, hasta que llega un momento en que tú te levantas en el nombre del Señor y te levantas en fe creyéndole al Señor, y todo esto tiene que pasar y suceder. Eso sucedió en estos tiempos con Jonatán. Jonatán, quizás después de tanto tiempo de estar en una condición subyugada, pacíficamente sujeto allí a lo que este poderoso ejército de los filisteos hablaban y decían, llegó un momento en que se levantó, le hizo frente a una guarnición que estaba allí cerca de donde él estaba, allí en Gabá de Benjamín, y le hizo frente. Y esto animó quizás al pueblo para que se hiciesen sentir en medio de todo esto. Pero dice ahí que todo Israel oyó que se decía: Saúl ha atacado a la guarnición de los filisteos, y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos, y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo, y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar, y subieron y acamparon en Mixmas, al oriente de Bet-Aven. Vemos aquí que el ejército de los filisteos era relativamente grande para solo 3,000 hombres que estaban allí a la disposición de Saúl. Y dice ahí que eran del ejército de Israel, nada más entre los carros, dice que habían 30,000, 6,000 estaban allí con cabalgadura. Y dice ahí que el pueblo que andaba a pie era numeroso, dice la Biblia ahí, como la arena del mar.
Era mucha gente que se había reunido para pelear en contra de Israel. Jonatán había provocado al ejército de los filisteos y el ejército de los filisteos se acampó, dice ahí, en Bet-Aven, y los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. Un gran ejército que estaba dispuesto a hacer la guerra en contra del pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel tenía poca gente para ese entonces, tenía poca gente preparada para la guerra, pero a pesar de todo esto, vemos allí que el pueblo de Israel, cuando vio todo esto, sintió temor. Fíjese lo que dice el versículo 6. Cuando los hijos de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Vemos aquí que cuando el pueblo de Israel vio a esta gran cantidad de soldados, de hombres de guerra, de carros de guerra, de jinetes que andaban de a caballo para hacer frente al pueblo de Israel, sintieron temor porque dice ahí que se escondieron. Cuando se sintieron en aprieto, se escondieron, unos en cueva, en peñasco, en cisternas, en diferentes lugares donde ellos pudieron esconderse, ellos se escondieron. Y así sucede muchas veces en nuestros tiempos, cuando el enemigo se levanta contra el pueblo de Dios, cuando se levanta contra la iglesia. Hay muchos que desertan, muchos que se esconden, que se hacen la vista gorda, como dando a entender, esto no tiene nada que ver conmigo. Esta gente, hermano, cuando vieron al ejército que estaba allí enfrente de ellos en Micmas, dice ahí que se escondieron en diferentes lugares, huyeron, estuvieron en aprieto y huyeron. Ayúdenos el Señor para que nosotros seamos hombres de Dios, hombres y mujeres de Dios, guerreros, esforzados, valientes, que en medio de las situaciones que se nos presenten, nosotros podamos pues dar la batalla y dar la cara en favor del pueblo del Señor. Y dice aquí el versículo 7 que algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal y todo el pueblo iba tras él temblando. Muchos de los judíos, pues, cuando vieron que estaba allí el ejército de los filisteos, se escondieron en cuevas, en cisternas, en cavernas, en pozos. Y dice ahí la palabra del Señor que muchos atemorizados pasaron el Jordán hacia el otro lado del Jordán, donde estaba la tribu de de Gad y los de Galaad. Y dice que Saúl estaba allí en Gilgal, en el lugar donde había sido ungido, donde Samuel pues había impartido la unción. Él se mantenía allí, había establecido su reino allí, y dice que todo el pueblo iba tras él temblando. La gente estaba atemorizada. Iban donde estaba el líder, donde estaba el rey de ese momento, esperando quizás unas instrucciones, esperando que él les librara, porque antes de que hubiese el rey en Israel, cada padre de familia se esforzaba por su familia, por defender a su familia. Pero cuando ellos pidieron rey, una de las razones por la cual pidieron rey era porque los reyes defendían a la nación a través de sus ejércitos. Y estos hombres que estaban allí, dice que Saúl estaba allí en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando, atemorizado, esperando una reacción favorable a través de Saúl para ayudarles, para librarles, para quitarles quizás el temor. Y dice ahí que iban temblando, y es necesario, hermano, que nosotros no confiemos en el hombre, que en medio de cualquier situación que nosotros podamos presentar en nuestras vidas, sea cual sea,
el tamaño de la situación, nosotros no confiemos en el hombre. El pueblo fue confiando en el hombre, iban temblando, pero iban detrás de Saúl. Que nosotros, cuando se nos presente alguna situación, nosotros confiemos en el Señor, que nuestra confianza esté en Dios. La Biblia dice que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? El pueblo había visto la mano de Dios, había visto cómo Dios peleaba por ellos, cómo Dios les ayudaba, les daba la victoria, pero en medio de todo esto, ellos no confiaban en Dios, confiaban más en lo que podía hacer Saúl por ellos, y es por eso que ellos iban tras él. Y dice ahí la palabra del Señor, que Saúl esperó 7 días. Dice que esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. El pueblo estaba allí. Dice la Biblia que eran 3,000 hombres y en los capítulos más siguientes dice que quedaban 600. De uno en uno se iban desertando, viendo que no se hacía nada y que el ejército de los filisteos se acercaba cada vez más. Veían la multitud de soldados que habían, de todos esos carros de guerra, de todos esos jinetes en sus caballos. Dice ahí que iban desertando, y esta deserción sucedió en 7 días que se había establecido, o que había establecido Samuel para llegar hasta Gilgal, para encomendar pues todo esto en las manos del Señor. Y dice la palabra del Señor que como esto sucedía y el pueblo se desertaba, Saúl dijo: tráeme holocausto y ofrenda de paz. Y ofreció él holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Ciertamente, cada vez que la batalla va arreciando y que las amenazas van surgiendo, muchas veces nos atemorizamos, y en medio de nuestro temor nos llenamos de desespero. La Biblia dice que el temor del hombre le tiende lazos. Muchas veces en medio de nuestro temor hacemos cosas que no deberíamos hacer, y estas cosas traen consecuencias a nuestras vidas. Es por eso que nosotros tenemos que discernir lo que estamos haciendo, sabiendo que lo que nosotros hacemos puede ser de bendición o de maldición para nosotros y para nuestra familia. Lo que hoy sembremos será lo que cosechemos mañana, y lo que hoy estamos viviendo es lo que hemos sembrado días atrás. Aquí vemos que Saúl estaba desesperado, el pueblo se le desertaba y Samuel no llegaba, y él en su desespero mandó a buscar holocaustos de paz. Dijo: tráeme holocausto de paz. Ya no aguanto, estoy desesperado, estoy en aprietos aquí. Vamos a hacer lo que tengamos que hacer nosotros, sabiendo Saúl que todo esto era referente al sacerdocio, y que él no era sacerdote. Ciertamente tenía una autoridad como rey, pero no era sacerdote. Y él mandó a buscar esto, y entendiendo pues que él tenía que hacer esto antes de ir a la batalla, o sea, dando a entender que él no le importaba tanto el significado de esto, sino el ritual. Mucha gente hace rituales, mucha gente hace las cosas por rutina, y él pensaba que este holocausto era una rutina que se realizaba antes de ir a la batalla, y no era así. Cuando se hacían estos holocaustos, era invocando la presencia de Dios en medio de ella, era implorando pues que Dios peleara juntamente con ellos. Pero Saúl no le dio la importancia a este sacrificio, lo vio como un ritual. Bueno, si no llegó este sacerdote, vamos a hacerlo nosotros, lo importante es que se haga, y las cosas no se hacen por salir de paso, las cosas tienen que hacerse con el sentido por lo cual han sido establecidas.
Dios había pues manifestado que Él estaría en medio de ellos y que cada vez que el pueblo ofreciese holocausto, Él recibiría esto como olor fragante ante su presencia. No era un ritual simbólico o simplemente por salir del paso como lo había visto Saúl, sino que era algo verdaderamente que tenía un valor espiritual, que Dios estuviese con ellos, que Dios estuviese allí peleando su batalla, guardando su batalla, pero Saúl no le dio importancia, mandó a buscar el sacrificio de paz, mandó a buscarlo para que él lo hiciese. Y dice ahí la palabra del Señor que nada más Saúl estaba culminando de hacer el holocausto cuando llegó Samuel. Y dice que cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía y Saúl salió a recibirle para saludarle. Qué tremendo, hermano, no poder esperar un poco más de tiempo. Si él hubiese esperado un poco más, Dios le hubiera dado la victoria, Dios hubiese establecido su reino en medio del pueblo de Israel. Dios hubiese actuado en favor de Saúl. ¿Cuántas veces nosotros por irnos a la ligera cometemos errores que nos traen consecuencias garrafales, consecuencias que por años tenemos que luchar contra ella y por no obedecer? Aquí Saúl se fue de las primeras, no obedeció, y cuando él nada más terminaba de ofrecer el holocausto, ahí venía Samuel, el siervo del Señor, para ofrecer el sacrificio. Y quizás Samuel olió pues la carne ya asada, la carne cocida, y cuando llegó ahí dice que Saúl salió a recibirle de una manera de quizás él poder lavarse la cara delante de Samuel, quizás de poder echarle la culpa a Samuel. No, tú tardaste mucho. Y fíjese lo que dice el versículo 10, que él salió a recibirle para saludarle, y el 11 dice, entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micma. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí en Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me forcé pues y ofrecí holocausto. Cada vez que la gente falla, cada vez que la gente comete un error, siempre busca echarle la culpa a alguien. Cuando Adán y Eva pecaron allí en el huerto, uno le echó la culpa al uno y el otro al otro. La mujer dijo, la serpiente fue astuta. El hombre dijo, la serpiente fue astuta. La mujer que me diste, hermano, y muchas veces eso sucede. Siempre se busca echarle la culpa a alguien. Aquí la culpa fue de Saúl por no esperar pacientemente, por no confiar en el Señor y esperar el momento en que llegase Samuel. El tiempo estaba predestinado, 7 días, pero el día no había culminado. Él se dejó llevar por lo que el pueblo estaba haciendo. El pueblo estaba desertando y quizás él se estaba sintiendo cada vez más solo. Y él dijo, no, yo voy a ofrecer. Y cuando llegó Samuel, Samuel le dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba. Una de las razones por las que él actuó, porque vio que el pueblo se le desertaba, se estaba quedando solo. Le echó la culpa al mismo Samuel, le dijo, porque tú no habías llegado. Y así sucede, hermano. Muchas veces le echamos la culpa por nuestros errores, por nuestras fallas, por nuestros pecados a muchos. Y dice, y tú no habías venido en el tiempo señalado. Y número 3, que los filisteos estaban reunidos en Micma. Ciertamente Saúl tenía una presión allí en medio de ese momento, pero no actuó, no esperó en el Señor. ¿Cuántas veces nosotros, presionados por la situación que se nos presenta, actuamos mal? No esperamos en el Señor,
no esperamos en Dios. Sabemos que esperar en Dios no es fácil, así lo dice en la canción, esperar en ti difícil sé que es. A veces nosotros queremos actuar por nuestros medios, pero muchas veces nosotros actuamos y lo hacemos mal. Saúl actuó por sus medios, por su fuerza, por sus capacidades, que él pensó que podía hacer en ese momento, y esto le salió mal. Ayúdenos el Señor para que nosotros, hermanos, veamos en esta historia, en esta enseñanza, que debemos de esperar en el Señor, que debemos de confiar en Dios, porque Dios está con nosotros. Dios estaba con el pueblo de Israel. Dios les había sacado de la tierra de Egipto, les había dado señales, prodigios, maravillas. Estaba en medio del pueblo a través de los jueces que juzgaban a Israel, a través de los profetas que constantemente hablaban la palabra del Señor. Pero aquí vemos que Saúl se dejó llevar por las circunstancias y él dijo: descenderán ahora los filisteos contra mí en Gilgal, y yo no he invocado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Él lo vio como un ritual, como algo que se tenía que hacer obligatoriamente antes de ir a la guerra. Y aunque era así, era necesario pues que la presencia de Dios estuviese allí, pero había un orden de cómo hacer las cosas. Y allí el orden era que el sacerdote hiciese esto en el nombre del Señor. Saúl era el rey, tenía una autoridad, pero no era el sacerdote. En una oportunidad la gente habló y dijo: Saúl entre los profetas, ¿verdad? Y ahora quizás él quería ocupar también el sacerdocio. Nosotros no podemos abarcar todo. Dios nos ha dado a nosotros capacidades, Dios nos ha dado a nosotros dones, talentos, pero no podemos abarcar todo. Dios tiene gente preparada para hacer obras que nosotros quizás no la podemos hacer. Dios tiene hombres y mujeres preparados. Aquí Saúl, aunque era el rey, no era el que estaba preparado para hacer el holocausto, y él se dejó llevar por la situación. Y fíjese lo que dice el versículo 13. Dice que entonces Samuel dijo: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Locamente has hecho. ¿Cuántas veces nosotros, hermanos, en nuestro diario vivir hacemos como hizo Saúl? Locamente actuamos y estas locuras traen consecuencias. ¿Cuántas veces se aconseja a los jóvenes para que no hagan esto o aquello, y ellos lo hacen y les traen consecuencias? ¿Cuántas veces los pastores no aconsejan a la iglesia, le dan las instrucciones y ellos no acatan las instrucciones del pastor? En estos tiempos en que estamos, hermanos, nosotros no podemos actuar locamente. Se nos ha mandado, hermano, a guardar ciertas medidas de salud, y tenemos que hacerlo aunque nos cueste, aunque nos fastidie esa mascarilla en la cara, tenemos que tenerla. No podemos actuar locamente porque mucha gente ya no está con nosotros, ha fallecido porque no le ha dado la importancia a tener una vida allí en precaución por toda esta situación. Samuel le dijo a Saúl: locamente has actuado. No era él el indicado para hacer el sacrificio, no era él el encomendado para hacer esta labor, pero él se dejó llevar por la situación. Y la palabra que Samuel le dijo fue: locamente has actuado. Verdaderamente no lo hizo con meditación, lo hizo locamente, y esto trajo consecuencia para su vida, trajo consecuencia para su familia, pues los reyes normalmente es que sus hijos hereden el reinado, y aquí la respuesta que le da Samuel es: locamente has actuado, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel
para siempre. La gente actúa locamente cuando hace esto, cuando no guarda el mandamiento que el Señor le ha encomendado. Hoy en nuestros tiempos la gente hace como bien le parece y se desenfrenan en el pecado porque no guardan la palabra del Señor. El mundo no entiende, no comprende, no oye la palabra de Dios y actúa locamente. Pero en medio del pueblo del Señor hay gente que conoce la palabra, que ha escuchado, que ha oído la palabra de Dios y aún escuchando esto, se van en pos del mundo, de sus deleites, de sus pasiones, de sus modas, de lo que el mundo establece para nuestros tiempos y actúan locamente. En nuestros tiempos, el apóstol Pablo lo habló en el libro de Tesalonicenses acerca de la apostasía, que en los postreros días muchos apostatarán de la fe, negando las instrucciones que han sido dadas y actúan locamente en todo lo que habla la palabra del Señor con respecto a esto. Y es por eso que el apóstol le hablaba a Timoteo y dice, guárdate a ti mismo y guarda la doctrina que te ha sido encomendada. Aquí vemos que Saúl no guardó las instrucciones, actuó locamente y dice ahí que no guardó el mandamiento. Ayúdenos el Señor, hermano, para que nosotros guardemos la palabra y que el Señor, pues, en medio de nuestra obediencia nos guarde a nosotros también. Aquí Samuel le dijo a Saúl que no guardó el mandamiento y por cuanto no guardó el mandamiento, Dios hubiera confirmado su reino sobre Israel. El versículo 14 dice, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te ha mandado. Vemos aquí que Samuel pues le dice a Saúl que Dios se iba a buscar a un hombre conforme a su corazón. Y ya nosotros que hemos estudiado conocemos pues que este varón fue David, que fue allí puesto en lugar de Saúl. Y si vemos que ciertamente Saúl pecó, pero David también pecó. Y en medio de esto, cuando pecaron, fueron puestos allí para que se arrepintiesen, Saúl buscó excusa, le dijo, el pueblo estaba en aprieto, tú no llegabas y ahí estaban los filisteos también acechando. Pero vemos que cuando David pecó, él se humilló y reconoció su pecado, un hombre conforme al corazón de Dios. Y eso es lo que Dios está buscando, hombres y mujeres que sean conformes a su corazón, aún con fallas, con errores, con muchas cosas, puedan arrepentirse, puedan reconocer que Jehová es Dios. Un hombre que no buscó un ritual como lo buscó Samuel para salir del paso, vamos a hacer esto para hacer la guerra, no. David fue un hombre conforme a su corazón, que estableció un tabernáculo de adoración, que instruyó y que constituyó hombres y mujeres que estuviesen allí adorando día tras día, continuamente delante de la presencia del Señor. Y eso es lo que busca Dios, hombres y mujeres conforme a su corazón, que le amen para guardar sus mandamientos, que le busquen en todo tiempo, en tiempo de bendición, pero en tiempo de aflicción también, que puedan ser fieles, hallados fieles delante de Él, que sean hombres y mujeres que le adoren en todo tiempo, pues así lo habla la palabra. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. En medio de situaciones difíciles, que puedan sacrificar alabanzas, como dice la palabra. El que sacrifica alabanza, este me honrará. Que podamos honrar a Dios, cada uno de nosotros, con nuestro diario vivir. Eso le dijo Samuel a Saúl. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado
lo que te ha mandado Jehová. Y levantándose Samuel dijo, subió de Gilgal a Gabaa de Benjamín, y Saúl contó la gente que se hallaba con él, como 600 hombres. Habían desertado muchos, habían quizás por el temor se habían ido, se habían escondido, solamente quedaban 600, se le había dividido el ejército en 5 partes, de los cuales quedaba solamente una parte con Saúl, los demás habían huido, habían atemorizados, desertado. Y dice ahí el versículo que solamente quedaban 600. Saúl pues y Jonatán su hijo y el pueblo que con ellos se hallaba se quedaron en Gabaa de Benjamín, pero los filisteos habían acampado en Misma. Y salieron merodeadores del campamento de los filisteos en 3 escuadrones. Un escuadrón marchaba por el camino de Ofra hacia la tierra de Sual. Otro escuadrón marchaba hacia Bet Orón y el tercer escuadrón marchaba hacia la región que mira al valle de Seboín, hacia el desierto. Dice ahí que aparte de que el ejército era numeroso, el ejército de los filisteos, habían personas merodeadores, habían personas que estaban allí haciendo una labor que hoy se conoce como espionaje, que estaban mirando las debilidades de su enemigo, que se introducían sutilmente dentro del el enemigo para ver cuáles eran sus fortalezas y cuáles eran sus debilidades. Y estos merodeadores lo hicieron en desde 3 puntos diferentes que lo nombra allí la palabra del Señor. Y una de las debilidades que había en medio del pueblo era que el pueblo no estaba armado. Fíjese lo que dice el versículo 19. Y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho para que los hebreos no hagan espada o lanza, por lo cual todos los de Israel tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno su reja de su arado, su asadón y su hacha o su hoz. Vemos ahí que, como les decía al principio, el pueblo de Israel no tenía esa tecnología y el pueblo de los filisteos no estaba interesado en que ellos aprendieran este oficio. Y dice ahí la palabra del Señor que no se hallaba herrero en todo Israel. Por tal motivo, todos los israelitas tenían que descender a los filisteos para afilar sus herramientas, para afilar sus armas de trabajo, sus instrumentos de trabajo. Y dice ahí la palabra del Señor que todos venían allí y afilaban. Y dice que el precio por lo cual lo afilaban era un pin por las rejas de arado y por los asadores, y la tercera parte de un siclo para afilar las hachas y por componer las aguijadas. Número 1, no les convenía a los filisteos que los judíos pues aprendieran este arte, porque ellos tenían primeramente un negocio allí, le cobraban caro, ¿verdad? La afilada de sus herramientas, y quizás no lo hacían de una manera bien hecha para que ellos volvieran. Quizás todos estos herreros que estaban allí lo hacían en oculto para que los judíos no vieran cómo se hacía esta labor. Y dice ahí la palabra del Señor que le cobraban pues todo esto, un pin por las quijadas y por los componentes, un ciclo. Y esto era un precio que constantemente tenían que pagar los judíos por estas cosas. Y a los filisteos no les interesaba que ellos lo aprendieran, pues así ellos podían hacer sus armas también. Y es necesario pues que nosotros, hermanos, cuando veamos que hay algo necesario, nosotros podamos aprenderlo, no podamos depender de otros. Dios quiere que nosotros nos armemos, hermanos,
de sabiduría y nos llenemos. La Biblia dice que si alguno está falto de sabiduría, que la pida a Dios, el cual lo da abundantemente y sin reproche. Nosotros tenemos que pedir la sabiduría de parte de Dios. El pueblo de Israel en esta situación se mantenía día tras día, año tras año en esta condición de ir allí, no buscando ellos quizás aprender este oficio, y a los filisteos no les interesaba, no le iban a enseñar, pero ellos tenían que buscar la manera. Y lo más tremendo que encontraron estos merodeadores es que como no habían herreros, no habían armas, y dice que aconteció que en aquel día de la batalla no se halló espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y con Jonatán, excepto Saúl y Jonatán su hijo, que las tenían, y la guarnición de los filisteos avanzó hasta el paso de Micma. El pueblo de Israel estaba desarmado, no tenía armas para pelear, no tenía armas para batallar contra los filisteos, y estos merodeadores se dieron cuenta, actuaron en espionaje y se dieron cuenta que le faltaban muchas cosas, que no tenían las capacidades, que no tenían la fortaleza para enfrentarse a su enemigo. Y así anda el diablo, como estos merodeadores. La Biblia dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Él sabe qué tenemos nosotros y sabe que también hemos perdido. El pueblo de Israel había perdido su confianza en el Señor. El mismo Saúl había perdido la instrucción, no guardó la instrucción. Y nosotros, hermanos, en el sentido espiritual, sabemos también que hemos perdido. El enemigo anda buscando por allí, anda viendo tus cualidades, pero anda viendo también tus defectos, anda viendo tus fortalezas, pero anda viendo tus debilidades. Y es por eso que día tras día ese espíritu del diablo, de merodeador, continúa actuando y muchas veces pone tentación. La Biblia dice que la tentación viene cuando nosotros, hermanos, somos debilitados en nuestros deseos, en nuestras concupiscencias. El enemigo nunca te va a ofrecer algo que no has deseado, algo que no eres débil en eso. Siempre te va a ofrecer en lo que tú eres débil. Y es por eso que nosotros tenemos que fortalecernos en el Señor. Estos merodeadores vieron que Israel no tenía armas, que no tenía allí espada, que no tenía nada para defenderse, y ellos actuaron allí, y dice que acamparon allí. Cuando ellos se dieron cuenta, la guarnición de los filisteos estaba ya al paso de Micma. Ayúdanos el Señor, hermano, para que nosotros estemos persuadidos, hermano, y apercibidos en medio de toda nuestra vida, en el nombre del Señor. Que cuando el enemigo venga a nuestras vidas y quiera ver qué tenemos a Dios de nuestro lado, tenemos al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo que está con nosotros para ayudarnos, para defendernos, y en medio de todas las debilidades que nosotros podamos tener, podamos decir como dice la palabra allí, diga el débil, fuerte soy, en el nombre del Señor. Yo quiero que en este día hacerte una oración en el nombre del Señor para que tú te entregues al Señor. Ese espíritu de merodeador que estaba allí con los filisteos, hoy en nuestros tiempos también está. El enemigo anda buscando a quien destruir, y solamente con la ayuda de Dios y con la fortaleza de Dios nosotros podemos estar seguros y confiados en Él. Vamos a orar, vamos a entregarte en las manos del Señor. Padre, en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Vengo Jesús. delante de ti, pidiéndote perdón. Reconozco que tengo debilidades, que tengo defectos, pero me humillo ante ti y te pido perdón por mis pecados. Te pido perdón porque no he actuado conforme a tu voluntad. Te pido que me ayudes a guardar tus mandamientos, a guardar tu palabra, Señor. Límpiame con tu sangre. Inscribe mi nombre
en el libro de la vida y no lo borre jamás. Crea en mí el milagro del nuevo nacimiento. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, la paz de Dios esté en tu vida. Si has hecho esta oración, eres nueva criatura en Cristo Jesús. Busca una iglesia donde se hable del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Busca una Biblia, comienza a leer la palabra del Señor, pues la palabra nos dice que debemos de escudriñar las Escrituras porque ellas son las que dan testimonio de Jesús. Así que te animo en el nombre del Señor y te esperamos para mañana nuevamente en un nuevo matutino. Que Dios te bendiga. Shalom es paz. Dentro de pocos días, la ciudad de Barcelona tendrá una nueva señal televisiva con contenido cristiano, una amplia programación, donde disfrutarás de videos musicales, enseñanzas bíblicas, mensajes para el alma, consejería familiar, entrevistas y más. No puedes dejar de verlo. Luz TV Barcelona.